Que nunca se te vaya el hábito de leer. Ya lo tenemos ubicado el señor autor Vladimir Eusebio de las Toninas Peretti con nosotros para una nueva edición de su columna de inclusión. Hoy para hablar de qué. Buen día, Lau. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo nos trata este martes? Todo bien, por lo menos, un poco roto, pero todo bien. Sí, se nota, pero bueno, ayer algo anticipaste que estabas por engriparte. ¿Se escucha ese? Sí. Andás medio jodido. Sí, estoy medio golpeado por la vida, pero por las enfermedades, pero acá estoy, bueno, de pie, pero siempre de pie. Adelante. Sí, obvio, más vale. Bueno, así me gusta. Los que la tienen complicada para seguir adelante son aquellos prestadores de servicios para las personas con discapacidad, como integradores, terapeutas, transportistas, entre otros. Sencillamente porque hay un atraso en los pagos por sus servicios. Y de eso vamos a hablar hoy, porque el pasado jueves 5 de junio en la Cámara de Diputados obtuvo media sanción la ley de emergencia en discapacidad, y voy a contarles un poquito en esta columna en qué consiste esto que se estuvo hablando. Fue un tema muy candente y está en agenda todavía, se sigue discutiendo, se va a seguir debatiendo porque seguramente haya muchos avances al respecto. Recordemos que cuando uno habla de media sanción quiere decir que ahora falta que vaya al Senado para que o se apruebe definitivamente o haya un veto por parte del gobierno, del oficialismo. Perfecto. Así que bueno, vamos a... Un tema muy preocupante, sí, la verdad, muy preocupante. Como yo decía al comienzo, los prestadores de servicios para personas con discapacidad, como los educadores, los transportistas, los terapeutas, están experimentando un atraso en la actualización de los aranceles que perciben, lo que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones. Nada más ni nada menos. Bueno, ¿en qué consiste la ley de emergencia en discapacidad? Yo traje acá las medidas clave, punto por punto, vamos a ir desglosando. Cualquier consulta que tengan, por supuesto me chiflan, porque la idea no es hacer de esto una conferencia o algo muy académico, sino ir charlando, ir debatiendo, que la gente comprenda bien cuáles son los puntos clave, y en función de eso vamos a proceder. Cabe decir también esto, que es muy importante. Hay un refuerzo, en primer lugar, en cuanto a lo que refiere a pensiones no contributivas por invalidez, ¿sí? O por discapacidad. A mí no me gusta mucho decir invalidez, pero bueno, así es como figura en el sistema. En cuanto a esto, el monto y compatibilidad quiere decir que las pensiones no contributivas actualmente están en 213.000 pesos. ¿Sí? Eso es lo que está cobrando hoy una persona con discapacidad beneficiaria de esta pensión. Y según lo que dicta esta ley, se elevarían al 70% del haber mínimo jubilatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que de aprobarse la ley de emergencia, una persona con discapacidad que sea beneficiaria de la pensión no contributiva por invalidez pasaría a cobrar el 70% de lo que cobra un jubilado de la mínima. Bien. Lo más importante también es que esto sería compatible con empleos formales, siempre que los ingresos no superen los 2 salarios mínimos. Esto es lo que busca fomentar la inclusión laboral sin que las personas con discapacidad pierdan su pensión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, Lautaro Peretti, por ejemplo, fuese beneficiario de la pensión, podría continuar en el mercado laboral de manera activa sin que ello perjudique la pensión, ¿no? No la perdería, pero mi sueldo no tiene que superar los 2 salarios mínimos, porque si no, ahí sí ya se perdería el beneficio. Esto es importante porque muchas veces está esta discusión de, y bueno, pero si tenés una pensión, ¿por qué trabajas? Y acá es donde también cabe remarcar que la pensión no contributiva por invalidez contempla otros beneficios como la salud, que ustedes ya saben y conocen que el gasto en salud ya de por sí es impresionante, tengas o no tengas discapacidad. Bien, otro punto clave de la ley es que incrementos adicionales, que el Poder Ejecutivo puede otorgar aumentos adicionales según el grado de invalidez o la zona geográfica desfavorable. Esto permitiría adaptar las pensiones a situaciones particulares, ¿sí? Porque ustedes saben que
dentro de las mismas discapacidades incluso hay particularidades, pero también hay discapacidades que son muy, muy severas y que directamente impiden que una persona tenga acceso al mercado laboral. ¿Hasta acá se va entendiendo, van comprendiendo? ¿Hay alguna duda al respecto? Sí, está todo bien. Perfecto. Y acá también este es un punto clave en cuanto al fortalecimiento del sistema de prestaciones básicas, que está regulado por la ley 24.901. Actualización mensual automática. Los aranceles se van a actualizar mensualmente de acuerdo con el índice de precio al consumidor, o sea la inflación, con financiamiento estatal. Bien, o sea que el precio se va a ir actualizando conforme la inflación, correspondiéndole al Estado efectuar ese pago. ¿Esto qué busca? Evitar el desfasaje con la inflación, que esto es algo que lo estamos viendo muy, muy seguido, ni hablar de lo que está pasando con las jubilaciones también, que es algo que se estuvo debatiendo la semana anterior. También la compensación de emergencia, que se prevé que lo que busca es efectuar un pago por la diferencia entre los incrementos otorgados en 2024 y la inflación acumulada en ese mismo periodo. Es decir, en el año 2024 el aumento fue del 117%, la inflación acumulada, y la discapacidad solamente los aumentos fueron del 99%, es decir, hubo un 18% de pérdida. Y esa compensación es lo que permitiría la ley. ¿Cuál es el objetivo? Evitar que las personas con discapacidad simplemente se queden sin la ayuda profesional. Por eso es tan importante este tema, como lo comentábamos al comienzo, y hubo movilizaciones en diferentes puntos del país, y bueno, por supuesto, debates cruzados. Bien, medidas específicas para prestadores, esto también es muy importante. El régimen de regularización de deudas quiere decir que en caso de que estas personas, por no haber recibido el pago correspondiente de sus servicios, tendrían se les perdonaría los intereses, es decir, no se les cobraría un cargo adicional por más que se hayan endeudado. Y el financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, que acá lo comento también, la ANDIS es la agencia encargada de llevar adelante las políticas referidas a personas con discapacidad, y la ley permitiría que se les otorgue financiamiento para que se puedan llevar a cabo los programas que tiene la ANDIS. Por ejemplo, tiene muchos programas de inclusión laboral, tiene programas, por supuesto, de accesibilidad e inclusión, y, por supuesto, para esto se necesita plata. Nada más ni nada menos. Sí, y puede ser que la cobertura de los servicios fueron delegados a las obras sociales, a prepagas. Exactamente. Bueno, también hubo todo un lío con eso, porque había gente que comentaba, pero eso no le corresponde al Estado, eso no lo tendrían que efectuar con plata pública, con presupuesto público, y no a las obras sociales. Bueno, pero también está siempre este debate con esta lucha que tienen los prestadores de servicios con las obras sociales de que no se les está pagando a tiempo. Hay transportistas que tienen deudas con el Estado, miren la paradoja, porque justamente no están recibiendo los pagos correspondientes y eso les está impidiendo pagar impuestos. Algo fundamental que tiene que hacer todo ciudadano. ¿Sí? Lo vimos a Ian Moche involucrado en esta, o sea, abanderado en contra de los derechos y un par de cosas más, a favor de los derechos, perdón, sí. Donde bueno, fue como bastante ninguneado por el gobierno y por un par de cosas, y a raíz de eso también mucha gente se unió y me parece que potenció a que se dé este debate, ¿no? Es que yo creo que, a ver, lo que está haciendo Ian Moche, que tuvimos por supuesto el privilegio de tenerlo tanto acá en el estudio, bueno, yo no estuve presente, pero sí estuve cuando vino acá Rollo Cabral. A ver, él ¿es un niño? Sí, es un niño, pero es una persona que tiene por supuesto muchísimo conocimiento. Yo admiro mucho lo que hace y lo que hace él demuestra que las personas con discapacidad tienen que involucrarse en estas temáticas. Yo sé que por ahí, a ver, no por tener discapacidad estás obligado a militar, porque es algo que muchas veces se habla. De hecho, en el área de accesibilidad de la universidad hemos tenido esta conversación, de que, a ver, no significa que solamente por el hecho de que una persona tenga discapacidad visual o cualquier tipo de discapacidad tenga que ser activista, pero sí entender que si no fuera por las personas que te prestaron los servicios,
que fueron tus educadores, tus transportistas que te permitieron trasladarte a la escuela, a cualquier actividad que hagas, incluso tus padres que pudieron acceder a toda esa educación que pudieron darte, no habría sido posible si el Estado no les hubiera pagado a esos maestros integradores o las obras sociales, porque también cabe aclarar que algunos prestadores sí trabajan en el sector privado y se manejan con obras sociales porque son monotributistas. En mi caso particular, yo desde muy chico, mis integradores no estaban en el ámbito público, ¿sí? Trabajaban con obra social, entonces yo tenía la cobertura por parte de la mutual. Pero al margen de eso, por eso es muy importante, porque entender que hoy estamos donde estamos, las personas con discapacidad que hemos estudiado, que nos hemos desarrollado, es nada más ni nada menos por estos servicios, ¿sí? Y por el tiempo que estas personas han dedicado, porque tardes enseñándome a usar el bastón o a escribir en braille, cosas que hoy son esenciales para la vida que llevo y por supuesto para el futuro que planeo construir. No, aparte yo entiendo en esto de que quizás no todos podamos estar en pos de militar, ¿no? Pero a veces yo pienso en que, bueno, no todos tenemos esa actitud más militante quizás, pero sí tenemos que empezar a reconocer a la gente que puso el cuerpo para que uno pueda vivir y tener comodidades. Yo como mujer, sin duda tengo que reconocer a las primeras feministas que la pasaron recontra mal para que hoy yo pueda votar, hoy me pueda poner un pantalón, hoy pueda salir en un canal de aire a hablar directamente, a dar mi opinión. Y no hay que dejar de reconocer ni valorar todas esas cosas. Porque no todo lo político es partidario. Y me parece que en estas eras que estamos viendo, creo que estamos viviendo, no podemos poner en discusión cosas básicas. Me parece que hay discusiones que no nos tenemos que dar. En esta mediatización de todo y en este yo opino, se da lugar a un montón de opiniones que lamentablemente está todo bien, pero no podemos estar discutiendo lo básico. No puedo creer que tengamos que discutir lo básico. Tenemos que discutir primero la homosexualidad. Se fue contra la homosexualidad. Tenemos que discutir sobre los derechos de las mujeres. Sí. Tenemos que discutir sobre ahora la discapacidad, sobre el pago de los jubilados. Dejémonos de joder. Empezaron con una cifra, que era si son 30.000 o no son 30.000. Estamos discutiendo pelotudeces. Sí. Nos están poniendo ahí y nos ponen una discusión, nos plantean un debate pelotudo. A ver, ¿cuánta gente con discapacidad realmente es el problema para que tengamos el país que tenemos en materia económica? ¿Que acaso los discapacitados y los jubilados son los que hicieron que el país se vaya a la mierda? No, cuando hay otras cosas que han ocurrido en el medio que nos llevaron hasta donde estamos. Porque también se ha leído y se ha discutido muchas veces esto de que bueno, pero esto es un modelo asistencialista de reclamar pensiones para las personas con discapacidad. ¿Y dónde está la verdadera inclusión? Tendrían que estar trabajando. Y dame un espacio, loco. Pero si no, exacto, si vos no me das la oportunidad, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a ser independiente en mi vida si no me das la oportunidad de que un transporte me lleve a la escuela cuando tengo que educarme? Si la educación es la base para el trabajo. ¿Cómo se supone que yo voy a estudiar en una universidad si no tengo los recursos para hacerlo? No, pero ¿sabes qué pasa, Lauti? También hay una gran... esta era tan capitalista y globalizada ha puesto en foco historias de mucho esfuerzo y básicamente se aplaude y se valora el esfuerzo, pero mal aplaudido. Sí. Es como, lo aplaudo a Lauti porque él tiene una carrera universitaria, él es licenciado. Sí, pero Lauti tuvo una familia que pudo también de alguna manera ayudar a que él llegara a esto. Y los que no tienen, que tendrían que haberse esforzado más, es un discurso un tanto... es un discurso tan meritocrático que no sirve para nada, porque si vos estás a partir de la línea de salida en menos 10, por más que te rompas el culo, a veces no llegas. Sí, tal cual. Y está perfecto que él haya podido llegar. Y los que no llegan, no es porque no se quisieron esforzar, y que no tiene es que ver... porque a veces no hubo un Estado que estuvo ahí ayudando a que esos niños, que a ver, si todos son argentinos y todos nacemos con los mismos derechos, no importa si es discapacitado o no, o si es mujer o varón, todos tenemos que partir de la misma base. Por más que esto a muchos les pique.
y nos moleste que el nene que nació en una villa después termine siendo científico. ¿Por qué nos molesta tanto? Digo, Sí. ¿por qué Sí. es un tema de debate? Y también ni siquiera tiene que ver la discapacidad. Vos decías recién, soy licenciado. A ver, no se trata de desvalorizar a una persona que es licenciada, sino de que, bueno, que como se aplaude a una persona con discapacidad por ser licenciado, también se lo aplauda a alguien que no tiene discapacidad, porque también se sentó, puso el culo en la silla, y bueno, y estudió y se preparó y se formó para estar donde está hoy. El tema es que hubo gente que no tuvo problema, porque esa silla estaba, porque había un plato de comida, porque había una casa con luz, porque tenía internet, porque no tuvo que cuidar a sus hermanos, porque infinidad de cosas. Todos tenemos nuestras historias y seguramente todos hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande. Yo hice un esfuerzo muy grande para estudiar. A veces lo siento así, en todos los días ir a viajar, disponer muchas horas de Yo no vivía en Villa María, entonces yo tenía que ir y venir todos los días y eso me cansaba. Sin embargo, eso no me da derecho a mí a decir, como yo me esforcé, una persona que tiene la mitad de los recursos que yo se tiene que esforzar más. No, yo quisiera que todos nos tuviéramos que esforzar lo mismo. Y que esforzarse no te cueste muchas veces la calidad de vida. Y ya que estás vos acá, yo quería traer esto en otras oportunidades, pero nunca encontré el momento para traerlo, porque La Nación hizo una nota en donde entrevistaron a Carolina Rabassani, mamá de Bautista Mansi, un niño de nuestro pueblo, y hablaron sobre su situación en este contexto de emergencia. Voy a leer esta parte de la noticia de La Nación. ¿Tenés algo más que decir? Por ahí que estoy interrumpiendo justo. No, yo lo voy a dejar para el final de lo que quería decir, porque es más bien un mensaje que yo mismo, es algo que yo mismo redacté o que pienso en base a lo que estuve leyendo y a lo que estuve estudiando, en función de esta ley. Así que te dejo leer tranquila lo que... ¿Querés que te pase el enlace? ¿A mí? Sí. Dale, ahí te paso no el enlace. Si lo podíamos mostrar o no, pero sí. Sí, porque salió en La Nación. Imagen, ¿no? Caro lo compartió y te lo paso por WhatsApp. Lo compartió en Facebook, lo compartió en varios lugares. Porque para estas familias es recontra importante que se les pague a las personas que los asisten y los ayudan. Dice así: Carolina Rabassani es la madre de Josefina, de 12 años, y Bautista, de 7. Viven en Arroyo Cabral, un pueblo de 2.000 habitantes de la provincia de Córdoba. Nosotros somos del interior, dice Carolina. Están a 2 horas de la capital provincial. Bautista tiene X frágil, que es una discapacidad intelectual que se produce por una mutación de los genes de la madre. Cuando tenía 6 meses, Carolina se dio cuenta que cuando lo sentaba en la cuna e iba a agarrar un peluche, Bauti no podía volver a su posición. A partir de allí empezó una recorrida interminable por especialistas y una sucesión de posibles diagnósticos como trastorno de espectro autista o trastorno específico del lenguaje. Hasta que finalmente una neuróloga le sugirió hacer un análisis genético y allí dieron con este diagnóstico poco frecuente. Ahí vemos a Bauti en la foto. El marido de Carolina es empleado de una ferretería y desde que tramitaron el certificado de discapacidad en la obra social que tienen, el camino siempre fue un reclamo legal. Nosotros siempre recurrimos a Defensoría del Pueblo y últimamente parece ser el único camino. Pero aún así todo, pese a tener una orden judicial, su acompañante no cobró nada desde que empezó el año. Y Bauti no puede estar solo en el colegio porque no puede hablar. Entonces, hay días en que me quedo yo en la escuela, que también me capacité como acompañante terapéutica, algo que hacemos muchas mamás para sostener la escolaridad. Atrás de un chico con un diagnóstico que está sentado en una escuela común, hay un trabajo enorme de la familia y de un equipo de profesionales y todo eso parece invisible. Lamentablemente, hoy todo eso está en crisis. Tenemos que depender de que los profesionales nos tengan paciencia hasta que la obra social pague o en muchos casos autorice, porque pese a que se presente todo, todavía no llegan todas las autorizaciones. Y si no, lo que podemos lo pagamos aparte. Muchas cosas pagamos las familias, porque lo peor que puede pasar es dejar un chico sin sus terapias o sus apoyos, cuenta Carolina, y ahí los vemos, a Mati, a Bauti, a Caro y a José. Algo que los ayudaría mucho a Bautista en el colegio es contar con un dispositivo que creó una empresa de Córdoba, que es un software especializado que funciona con un determinado celular que le permite, mediante pictogramas, comunicarse. Pero la obra social no quiere cubrir.
Entonces, para eso, presentaron otro amparo. Todo es trámites, todo es renegar. Hoy, hasta las obras sociales más caras están presentando trabas. Nadie quiere cubrir. Todos te quieren cobrar por fuera, explica. En muchos casos, los acompañantes terapéuticos están exigiendo a las familias que se les pague un honorario aparte y a las familias no les queda mucha opción porque saben que como se cobra poco y con mucha demora, hasta el aumento en el precio del boleto del colectivo puede hacer que esa persona deje el caso de sus hijos. Y la historia de Bauti es una en 1.000.000 y en este caso esta nota de La Nación no solamente habla de Bautista, sino que también habla de otras familias que tienen estos mismos problemas. La nota la escribió Evangelina Jimitian en La Nación y fue publicada el 31 de mayo del 2025, pero es recontraactual todavía. Yo ya la había leído, no sabía en qué momento compartirla porque quería que tuviéramos un marco, una como columna vertebral para hablar de este tema y me parecía que tuvimos la de inclusión. Claro, la columna de inclusión era el marco. Que yo quiero decir, esto ¿saben por qué pasa y se permite también? Porque no nos importa. Porque a la mayoría de la gente no le importa. Porque no tenemos un familiar que tenga este problema. Entonces, esperamos a que uno de nuestros hijos, mi hermano, mi abuelo, mi mamá, mi papá, tenga uno de estos tipos de problemas para que a mí me importe. Y lo digo también porque lo veo en el flujo de la gente que nos está viendo. Veríamos bien, empezó la columna de inclusión, empezamos a hablar de estos temas que para más de uno debe ser un bajón, porque uno... Y se van. ¿Y saben qué pasa cuando ustedes se van? el Senado... Pero es una representación muy chica, pero el Senado termina aprobando un tipo de ley como esta. Es lo que ocurre. Y aparte, bueno, yo voy a cerrar diciendo esto. No esperemos, perdón, ¿no, Lauti? Pero no esperemos a tener un familiar que no está cobrando, no esperemos a tener un hijo discapacitado para que nos importe. A mí esta historia me destroza, porque es un nene de este pueblo que le está pasando mal. Uno en varios. Sí, un montón. Dejémonos de joder, no puede ser que tengamos que discutir estos temas una y otra vez. ¿Cómo puede ser que un niño tenga que renegar para tener sus terapias? Piensen en esa gente que no está cobrando, piensen en la familia que se queda sin esa ayuda, piensen en los docentes que no saben cómo hacer, porque en más de un caso esas maestras deben estar desesperadas, porque ven que si el niño no avanza, porque no tiene la ayuda que necesita, ¿ustedes creen que es todo un circuito en el que sufre? Y además se empiezan a culpar, también después está la culpa de los docentes, de que no se forman, de que no se capacitan, pero bueno, a ver, ¿cómo se pueden capacitar si ni siquiera hay acceso a lo mínimo, que es lo que le permita, por ejemplo, a un niño leer y escribir? Yo voy a cerrar ya diciendo esto, porque la idea, yo siempre digo lo mismo y lo pienso, no es hacer una columna en donde se politice o se hable de ideología, esto no es un debate. Es un debate político en la medida que es público. Sí, pero hay políticas que... A todos nos Es político no partidario. Es político no partidario, exactamente. Hay políticas que tenemos que elaborar en esto independientemente del partido. No podemos discutir lo obvio. Dejemos de discutir lo obvio. Dejemos de discutir si somos personas que se preocupan y son empáticas, esta palabra que ahora se puso de moda, o somos unos forros que nos empieza a picar cuando realmente tenemos un familiar cercano que le está pasando. Que nos toca de cerca, o cuando hay otro tema, porque después está el contraste de esto. El otro día salió la noticia de las dietas de los senadores y diputados y todos pusimos el grito en el cielo. ¿Cómo puede ser posible que...? ¿Por qué? Porque los otros cobran una guasada de guita por hacer los papelones que hacen y después el pueblo, el que tiene que poner el lomo, poner el pecho y darle para adelante, y cuando el pueblo es quien necesita de estas políticas, no están. Entonces ahí está todo tan desfasado y está todo tan corrido de su propio eje que hasta inclusive a veces uno queda mareado de la cantidad de cosas que suceden y no sabe por dónde empezar. El ciudadano, ¿no? No sabe por dónde empezar. El ciudadano tiene que empezar poniendo el grito en el cielo. Vos hablabas hace un rato de decir, no sé si ser militantes es esto. A veces no queda otra más que poner el cuerpo. Más que pararnos y decir, basta chicos, hasta acá llegamos. Pero no este gobierno. Todos los que vengan. Para que los senadores y los diputados cobren hoy casi 10 lucas, tuvo que... 10 palos. 10 palos, perdón. Confusiones de números. 10 palos. Tuvo que haber, no uno, miles de gobiernos que estén avalando esto.
Exacto. En ningún gobierno se bajaron el sueldo los senadores y diputados. En ninguno. Y acá me chupa, la verdad, 3 huevos. ¿Quién queda preso? ¿Quién cobra más? ¿Quién cobra? Mira, no me molestaría que cobraran 10 palos si la gente no la pasara mal. Tal cual. Pero la gente le está pasando mal. Eso es lo que y mientras tanto ustedes se gritan gato entre ustedes, se cagan de risa, son ellos. Que joder. Y bueno, ahí está, o sea, ahí está la cuestión de la empatía. Si la gente que tiene que tomar decisiones y tiene que velar por estos derechos y por estas cosas que involucran al pueblo, imagínense lo que le va a importar a un ciudadano común que está con 10.000 problemas y que no sabe por dónde empezar. Es que, aparte, nos hacen pelear entre nosotros. Bueno, pero porque eso ahora, te digo, en senadores y en diputados, estamos discutiendo si le pagan a los discapacitados o a los jubilados. Es como elegir entre mamá y papá. No me hagas pelearme con el par. Nos hacen pelear con el par todo el tiempo. Por eso conviene este Boca River interminable de que si sos libertario, de que si sos peronista, porque estamos tan distraídos discutiendo esta pelotudez que nos olvidamos que hay en la grieta gente que ha caído y que nadie la levanta, gente que se está muriendo de hambre. No ahora solamente, hace miles de años. Años enteros. Años luz. No, pero estamos recontra distraídos. Recién hablábamos de esta, vos marcabas esto de lo que le importa a la gente y no le importa. Y yo, a un lado, entiendo estas cosas de que estamos todos tan sumergidos en problemas, que estamos todos tan preocupados, porque hay gente que no se puede preocupar por los jubilados, por los discapacitados, porque está preocupado en cómo darle de comer a su hijo, cómo laburar, cómo pagar el alquiler, cómo... Entiendo, pero somos todos. ¿entendés? Bueno, entiendo, pero no es una cuestión de entiendo no a veces al que no le... Claro, no. Eso, no es una cuestión de maldad. Entiendo al que no le importa porque está preocupado en otra cosa. No entiendo al que no le importa y está como diciendo, bueno, a mí me chupa realmente un huevo, yo estoy bien, los demás que exploten. Eso sí es para molestarse. Pero entiendo a la gente que dice, la verdad que no puedo preocuparme por eso. No es porque sea malo, sino porque no puedo, porque tengo otras preocupaciones que me afectan directamente a mí. Y obviamente que uno siempre sangra por su propia herida y tiene sus propias preocupaciones. Ahora, hay luchas colectivas que tenemos que dar. Por lo menos apoyar, por lo menos decir yo apoyo. Hoy no puedo militar, no puedo ir a quejarme, no puedo, ojo, porque tengo militar otras cosas. Es saber votar bien. Pero pienso en esto. Bueno, ahí está. Pero pienso en esto, pienso en lo que pasa, pienso en a quién voy a elegir. No es solamente ir, piquetear o quejarse o ir al Congreso y manifestarse ahí. También hay otros espacios donde uno puede hacerlo. Y por eso nosotros también que somos medios de comunicación. Entiendo el ciudadano que por ahí dice, che, la verdad que es cierto, a mí esto no me importa, pero no es que no me importe porque hoy no me importa porque no me importan los jubilados o no me importan los discapacitados o no me importa... No tengo tiempo para pensar en eso porque mis preocupaciones pasan por otro lado, porque no llego a fin de mes, porque no tengo cómo laburar, porque mi hijo no avanza en la escuela, se queda de año, porque no sabe leer, no comprende lo que lee, que son otras problemáticas. Pero todo está conectado con todo también. Hay una frase que dice, vinieron por los gays y como no era gay, no me molesto. Fueron por los jubilados y como no era jubilado, ya está. Fueron por los niños y así miles de ejemplos. Hasta que me toca a mí y ahí me importa. Y porque, a ver, yo no puedo no dejar de pensar en los jubilados, porque por más que esté lejos de la jubilación, en algún momento lo voy a hacer. Te va a llegar. Y si no me importa ahora, ¿cuándo? Y si no me importa que mi abuela de 80 años la pase bien, estamos hasta las manos. Y yo voy a decir algo también que puede sonar muy cruel esto, perdón. Sí, pero lamentablemente si no estamos yo entiendo que hay miles y miles de preocupaciones y miles de problemas. No digo que no, pero si no nos ponemos entre nosotros y nos ayudamos entre nosotros, la gente de a pie, nadie va a venir, mire, ningún político va a venir a ayudarnos. Y con la cuestión de la discapacidad, tengamos cuidado, porque aunque esto suene crudo, nadie, absolutamente nadie, está exento de tener una discapacidad. Porque las discapacidades no son solamente de nacimiento, pueden ser adquiridas y pueden ser producto de una enfermedad y mañana puede tocarte de cerca tener que pagar una terapia y no importa que lo puedas hacer porque tengas la plata, eso es independiente, importa que... A ver, tenés que pensar también en quien no la tiene, porque a este mundo no viniste solamente para vos, viniste para dejar una huella y para ayudar a otros. Eso es la humanidad, es una construcción colectiva y nos constituimos en base a un otro. Entonces,
hay que empezar a equilibrar la balanza. Hay que pensar en nosotros, en nuestro entorno, en nosotros mismos, sí, pero también miremos un poquito más allá y no juzguemos la realidad de otro, porque he escuchado comentarios que ya traspasan la línea del hateo, ya es ofensivo. Entonces, no juzguemos, analicemos, escuchemos todas las perspectivas y tengamos pensamiento crítico. Por eso es importante que como medios de comunicación, más allá de que esta columna no verse sobre cuestiones ideológicas o políticas, sí tiene que ver con hablar estas cosas que son fundamentales. ¿Para qué? Para que mañana si le hacemos una nota a una persona con discapacidad que está estudiando en otro país o que está contribuyendo a la ciencia o explotando su potencial, sea porque recibió la ayuda correspondiente. Espectacular, bueno, completísimo, una columna más que interesante que obviamente vamos a seguir hablándolo porque estas cosas tristemente siguen sucediendo todos los días y va a seguir ocurriendo, pero bueno, la verdad que es como para dar un pantallazo. Yo en eso quiero decir que sí son ideológicas y sí son políticas, no son partidarias. Quiero que nos quedemos con esto, porque después uno te señala y te dice, no, porque acá son de este lado, no, porque acá son del otro lado. La verdad que me chupa un huevo de qué lado estás. Lo que importa es velar realmente por lo que importa y por el avance de la sociedad, por una mejoría en todos los aspectos, para que la gente tenga laburo, para que el discapacitado tenga el acompañamiento que necesita, para que los jubilados cobren lo que merecen, puedan vivir, y así en todos los órdenes de la vida tenemos que procurar que la cosa vaya para mejor. No perder el tiempo, como decía Katy, en discusiones completamente absurdas y tontas, que no conducen a ningún lado más que dar vuelta en círculos sobre lo mismo. No, porque este opina una cosa, el otro opina lo otro lo mismo, y yo tengo razón, vos no tenés razón, y seguimos siempre en la misma discusión y nunca activamos sobre la solución. Entonces, hasta que eso no cambie, lamentablemente vamos a seguir igual. Si seguimos teniendo el Congreso, los diputados y los senadores que tenemos, que ves los videos en Twitter y la verdad te da asco, te da cómo se tratan, cómo hablan. Parece que estuvieron en una discusión. Después hablamos de la cancha de fútbol y que viste que en la escuela te decían, no, pero que esto no es una cancha de fútbol y qué sé yo. Entrate a una sesión de diputados. Esto no es más sesión de diputados. Entra a una sesión de diputados, fíjense los videos, fíjense cómo se trata y de lo que hablan, porque ni siquiera hablan de proyectos, ni siquiera hablan de soluciones. Hablan de discusiones partidarias que no conducen a ningún lado. Entonces, mientras sigamos teniendo eso y encima sigan cobrando lo que cobren, la cuestión no va a ir a ningún lado. Nos fijemos, leamos, nos informemos, leamos, saquemos nuestras propias conclusiones. Y si tengo que votar al partido opositor de mi familia durante años, y toda mi vida la familia fue peronista, pero yo estoy velando por el bien de la sociedad y quien creo que tiene la solución a esto es el otro partido, hay que votar al otro partido. Hay que dejar de ponerse la camiseta a la hora de estas cosas, porque no, evidentemente seguimos discutiendo, como decía recién, lo mismo y nunca pensamos en soluciones, nunca. Hagan una lista. Y vos decís, yo la verdad pienso, digo, como pueblo, vos decís, sí, hay que manifestarse, hay que ir, pero ¿qué lográs con eso? Eso es lo que a veces a mí me da impotencia. ¿Qué lográs con esas cosas si al final hacen lo que quieren? Es muy complejo. Mira. Es muy enroscado todo. A veces parece que no te alcanza. Bueno, pero ¿sabés qué pasa también? Es lo que quieren. Bueno, pero... Es lo que quieren. Es cansarte, es decir, mira, no vale la pena. No vale, ¿para qué? No vale la pena. No vale la pena. No, ni siquiera digo que no vale la pena. No vale la pena. No, es que yo misma me lo planteo. Digo, che, ¿vale la pena? No vale, pues son 2 o 3. Listo. Me pasó mucho con la discusión con los docentes. Ya ni paro te dejan hacer. Es que es eso, vos a veces decís, al docente que no se pare. Agradecemos que se puede votar todavía. Agradezcamos sí, bueno, fíjense la cantidad de... El tema también está en la calidad de lo que votas. Sí, por supuesto, a ver, pero bueno. Esto lo habíamos discutido la otra vez. ¿Sabés qué pasa? Si seguimos incrementando la cantidad de voto en blanco, los gobiernos que van a llegar a tomar la decisión de que no voten, si no van. A eso voy. Y cuando van, votan en blanco. No eligen. Y a veces sí, es elegir entre quemarte el culo o, no sé, que te corten un pie. Es tremendo lo que tenés que elegir. Pero lamentablemente hay que elegir entre lo que nos parezca menos peor hasta que podamos también nosotros empezar a exigir el nivel de políticos que queremos. ¿Ven? Y hay que hacerlo. Hay que tomar una medida de definición.
Porque si nos caemos entre el no ir o en el blanco, ¿quién termina ganando? No, por supuesto. Yo creo que los que pueden llegar a dar una solución respecto a esto no van a venir del palo de la política. No van a venir de un partido político. Bueno, pero fíjate lo que pasó ahora ganó Milei. Sí, ganó Milei porque el PRO o el macrismo pero el discurso siempre de era yo no soy político. Bueno, sí, después analizar el gobierno de Ese Milei era y lo su que hace discurso. es totalmente otra cosa. Y hay gente que da para... todavía dice que lo votó porque él no es un político. Pero el otro día lo escuchaba, yo no soy peronista, ni kirchnerista, ni mucho menos, pero el otro día lo escuchaba en una entrevista a Rosenblatt que decía algo muy cierto, de cómo se paran a la hora de postularse. El macrismo siempre fue en contra del kirchnerismo, el kirchnerismo siempre fue en contra del macrismo y qué sé yo, y siempre la discusión fue así, hasta que apareció un loquito de la guerra diciendo, che, yo no soy ninguno de estos dos, la casta son lo peor, ustedes son todo lo que está mal, vótenme a mí que yo vengo de otro palo y que no soy nada de lo que son ustedes. Y después mirá lo que pasó. Y lo terminó siendo. Terminó ganando, o sea, no lo y es, hoy lo tenemos un montón de quilombos. Pero ¿Y qué puede llegar a pasar? Que todavía es peor. ¿Qué puede llegar a pasar? Que vuelvan las mismas personas a estar en el poder, o que vuelva Cristina, o que vuelva Macri, o que tenga 4 años más Milei, y así seguimos en el mismo juego, las mismas caras, las mismas personas, las mismas discusiones. Hay hasta que no venga alguien que son muy buenos. Hasta que no venga alguien de afuera con otras ideas que no tengan que ver con el partido político, vamos a seguir la misma. A ver, esto no es una cuestión de Argentina. Fíjense lo que está pasando. Lamentablemente estamos en un periodo cíclico en donde las derechas están teniendo la mayor cantidad de votos. Hace un tiempo no era así. Hace unos 10 años atrás, 15 años atrás, jamás nos hubiéramos visto en este tipo de discusiones porque estábamos no gobernados por una izquierda, porque el peronismo no es izquierda ni a palos, pero sí por una cuestión un poquito de más apertura, aparentemente, a lo humanitario, digamos. Y se consiguieron un montón de leyes válidas, que seas peronista o radical o lo que sea, no inhabilita que hubo muy buenos proyectos de ley. Que se han choreado cosas, todos chorearon. Sí, todos. No hubo uno que no haya choreado, eso es, pero es así. Y no quiero caer en el roban pero hacen, porque es un discurso extremadamente terrible. Ahora, sí creo que hay un montón de políticos que la verdad son muy honestos. Ha existido un Iliga que murió con un solo traje y un par de zapatos. Y era un médico rural. Los hubo y los hay todavía. El tema es que no son las personas que tienen prensa, porque no son las personas que las grandes corporaciones están apoyando. Detrás de todos los gobiernos hay grandes empresas, o narcotraficantes, o empresas recontra acérrimas. No por nada a Milei lo apoya Elon Musk. Porque son los que se van a quedar con el mundo. Yo creo que un acto de revolución no necesariamente es ir a la plaza y prender gomas. ¿Saben qué es un acto revolucionario hoy en día? Pensar, ayudar a un otro. Eso es un acto de revolución. En la medida en que yo pueda, ayudo. Cuestionemos por qué. ¿Por qué es un acto de revolución? Porque no tendría, es mínimo. No tendría que serlo. Pero hoy, ¿saben qué es un acto revolucionario? Ser humano es un acto revolucionario. Ver al otro, verlo, pero realmente, exacto, con ojos de bondad. Inclusive, muchas veces que nos cuestionamos cuestiones de la iglesia y decimos, no, porque justamente la humanidad que propone Jesús, fíjense, lavarle los pies al otro. Arrodillarme y tener este gesto de estoy a tu servicio. Y esto tiene que ser así también. Hay que ver a la gente por lo que es gente, humanamente, mirar pero desde el corazón y también desde la ayuda, desde la escucha, realmente seamos empáticos. Es así, eso es el mayor acto revolucionario que tenemos hoy en día, pensar y ser buena gente. Yo no creo que, porque hay muchos que dicen, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve ser bueno? ¿De qué te sirve pensar? ¿Saben qué? Por lo menos no me convierto en un paria monstruoso que dice pelotudeces y lastima todo lo que hay en paso. O sea, es como, no sé, es lo único que... Estoy tranquilo yo, sí, la conciencia... La conciencia tranquila también en decir, che, me di la posibilidad de ayudar, de servirle a un otro, de ser buena gente.
con lo bueno y con lo malo, ¿no? Porque también tenemos cosas que decís, uy, ya son casi las 12. Sí, nos pasamos, fue un tema bastante... Yo pensé que eran las 11:30. Tenemos que promover que quien pueda Sí, trabajar. pero bueno, es eso. A mí me parece que es eso. No darle la espalda a la gente que lo está necesitando, me parece que es un reacto revolucionario. No, yo por ejemplo cuando pensaba en el tema de la columna, que dije, che, no puedo hacer entrevista, después dije, no puedo darle la espalda a esto. No puedo, porque si yo quiero convertirme en, no un activista de la inclusión o de la discapacidad para que me reconozca la gente, yo realmente lo tuve, creo que dentro de mi posición tuve todo lo que podría haber querido o deseado. Obviamente que hay cosas que uno se queda con las ganas, pero tampoco me sobró, tampoco me faltó nada, ni me sobró. Entonces, lo que yo tenga, lo quiero entregar. Quiero que otros puedan también desarrollar su máximo potencial. Y bueno, y la columna versa sobre eso, y por eso la idea de traer este tema. Y cualquier avance, cualquier novedad que haya, esperemos que sea constructiva y que no sea destructiva, también por supuesto será dada a conocer. Bien, perfecto, completísimo. Vamos cerrando este programa que ha arrancado, fue al revés esta vez, arrancamos muy livianos y terminamos compenetrados con una causa más que importante. Me gustó el tema de apertura, esto de cuando uno se siente adulto. ¿Cuándo te sentiste adulto vos? Y ahora, todavía no lo sentí. No, yo ahora ya siento que definitivamente soy un adulto. Sí, lo digo abiertamente. Bueno. Porque creo que hay cosas que estoy aprendiendo que son propias ya de la adultez. Y sobre todo por la Alguien que se levanta los domingos a las 12 me parece que no es adulto. Pero bueno. Estaba esperando a la chica. Pero bueno. No me levanto los domingos a las 12. Fue un accidente. Salí de joda y me quedé dormido. Bueno, es que eso ya... Es que por eso, ahí ya... Eso hace pensar, che, estoy siendo un adulto, pero eso no es propio de un adulto. Sos un adulto selectivo, me parece. Hay que cambiarlo. Pero bueno, cuando hay que hacer las compras se hace, cuando hay que pagar la factura se paga. Después de quedarte dormido hasta las 2, hijo de tu madre, mínimamente hace las compras. Cuando hay que cocinar, se cocina. Y por supuesto, cuando hay que ayudar, se ayuda. Eso es ser adulto. Tendré mis fallas, pero también tengo mis aciertos. Soy humano, gente. Soy esto. Ok. Bueno, amigos, nos vamos a estar reencontrando mañana entonces para mucho más de Hoy se Fía. Tenemos nota con... gente de la compañía La Lobo. Compañía La Lobo, ya por decir compañía Truco, pero no, Truco es la obra. Truco es la obra. Vamos a estar charlando con ellos mañana, así que nada, los esperamos acá para mucho más de Hoy se Fía. Vamos a estar el jueves con la edición Cuarteto, como hacemos siempre. Cocina en vivo. Cocina en vivo, claro, me había olvidado, mirá vos. Así que nos han traído, esta semana recibimos más comida que nunca en la vida. ¡Ay, qué bueno! Habría que empezar a guardar para la semana que no tengamos nada. Para la semana que no tengamos nada. ¿No quedó para mí el alfajor? No. Bueno, amigos. Jodeme que pidieron 2 nomás. Obvio. Qué miserable, qué rata que son. Después se ¿Vos trajiste bizcocho hoy? No. ¿Trajiste bizcocho hoy? ¡Ey! Después se quejan ¿Trajiste bizcocho hoy? No, y me alegro de no haber traído. Hay 3 bandejas. Que no me dejaron. Hay 3 bandejas. ¿Vos participás? 2 para sortear y 1 para dividir en mano a mano. Me alegro porque no me dejaron ninguno. Escucha, ey, ¿no dijiste que sos adulto? No puedes estar llorando por alfajores. No estoy llorando. Eso es... ¿Yo? ¡Estoy llorando! Bueno, nos vemos mañana, si te portas bien lo pensamos, si no, no. ¿Qué tengo que hacer para portarme bien? Traer bizcocho. Bueno. No. Ey, y a todos los que se portaron mal y no se suscribieron al canal, o sea, ¿saben lo que... Lauti, ¿sabes lo que puede llegar a pasar? No me asustan. ¿Qué? A ver, tirame vos una de las consecuencias que puede darse la gente si no se suscriben al canal. Una bolsa de bizcochos con solamente 3. Es algo bastante más de eso. Bueno, a la gente le decimos suscríbanse al canal, síganos en Instagram, @woxicom_media. Ahí nos seguís y te enterás de todo lo que pasa y obviamente participás en los sorteos que vamos a tener. Vamos a alargar el sorteo de 2 medias docenas de alfajor hoy, y obviamente el jueves lanzamos un sorteito muy especial para toda la gente cuartetera, así que tienen que estar en nuestro Instagram y también
Es requisito fundamental suscribirse al canal. Va a ser requisito de alguno de estos 2 sorteos. Así Epa. que, ojo Puso la gorra. pelotudas. Puso la Se gorra. suscriben, ¿eh? Bueno, amigos, hasta mañana. Nos reencontramos. Gracias por todo. Chau, chau.